iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Vamos a meditar sobre el libro de Josué y seguro que lo sabéis porque sé que Luis ha sido maestro bíblico entre vosotros durante muchos años. Y este libro no fue escrito por el profeta Josué, no fue escrito por Josué, profeta no, por Josué. No fue escrito por Josué, recibe este nombre porque Josué es el personaje central de este libro. Este libro fue escrito alrededor del año 1050 a.C. y en un periodo entre Salomón y el rey Saúl. En este periodo es cuando se escribe el libro de Josué. Y en el canon protestante, en el canon bíblico protestante, el libro de Josué forma parte del primero de los 12 libros que son llamados históricos. Y juntamente con Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, forman este canon de libros históricos. Estos 12 libros del canon protestante nos relatan la historia de Israel desde el momento que sale de Egipto hasta el momento que llega a la tierra prometida y va más allá, llega hasta que, terminado el periodo de este asentamiento en la tierra prometida, el pueblo vuelve a estar bajo la confesión, bajo el dominio del imperio persa. Cada uno de estos libros históricos nos narra acontecimientos importantes del pueblo de Dios. Acontecimientos que nos recuerdan que nuestro Dios es severo, nuestro Dios es estricto, nuestro Dios es un Dios con el cual no se puede jugar. Y nos recuerda que Él, igual que es severo con su pueblo, es todo misericordioso. Vemos como el pueblo de Israel durante toda su etapa tiene altos y bajos. Durante toda su etapa va fallando al Señor, arrepintiéndose, pidiendo perdón, y el Señor los recupera y los vuelve a levantar. Los libros de Josué, Samuel, Jueces y Reyes en la Biblia hebrea, componen un canon llamado los profetas anteriores. Y son llamados así porque son mucho más que meramente libros de historia. Narran acontecimientos del pueblo de Israel y tienen un alto contenido teológico. Por eso Dios quiere, y sobre todo los hebreos tuvieron esta consideración de llamarlos libros de los profetas anteriores, porque también juegan un papel central. En cada uno de estos libros hay un periodo de la historia de Israel que nos es relatado. Y los libros históricos de la Biblia, juntamente con el de Deuteronomio, comparten una perspectiva común sobre la teología, pero también nos recuerdan reiteradamente conceptos específicos de la vida del pueblo de Dios en comunión bajo el pacto de Dios. Temas como la ley, en Deuteronomio 17, no lo busquéis, anotadlo si queréis, temas como la ley, Deuteronomio 17, primero de Samuel 8, o las bendiciones de vivir en obediencia y, por contrapartida, la maldición o las consecuencias de vivir en desobediencia al Señor. Y según la Biblia de la Reforma, hay una frase que es la que da título a nuestra predicación de hoy, que dice que dice, en cuanto a esta relación de que la obediencia aporta unas consecuencias y la desobediencia aporta un castigo, la Biblia de Reforma tiene una frase que dice que el pecado conlleva castigo, pero el arrepentimiento trae restauración. Y esto cada uno de nosotros, amada Iglesia, lo sabemos en primera persona. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? No me contestéis. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Que nos sentimos reformados, que Dios nos renueva sus misericordias para con nosotros. Y esto es así porque el pecado conlleva castigo y el arrepentimiento trae restauración. Y en los libros que estudiamos, en los libros históricos, vemos como este proceso de desobediencia, castigo, arrepentimiento y restauración es cíclico, es repetitivo. Y hoy en día la Iglesia funcionamos igual, no hemos variado mucho. Desgraciadamente continuamos en ese ciclo de pecado, consecuencias del pecado, arrepentimiento y nuevamente comunión con el Señor. Y gracias sean dadas a Dios porque sus misericordias son inagotables, porque sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. El pueblo de Dios peca, el pueblo de Dios
sufre las consecuencias del pecado, el pueblo de Dios se arrepiente y Dios muestra su amor para con nosotros. Ese es el Dios que predicamos cada domingo desde los púlpitos. Los pecados que hemos repetido cíclicamente, aunque ya nos recordaba el pastor esta mañana, es la idolatría. ¿Cuántos ídolos tenéis, amada iglesia? Y os hablo a los que somos creyentes. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestras vidas? No, yo no adoro imágenes, pero que si juega España, que si juega el Barcelona o el Madrid, me da lo mismo. Yo no soy futbolero, que nadie se me ofenda, por favor. Que si mi hijo, que si mi hija, que si mi padre, que si mi madre, y nos hacemos ídolos de carne en este mundo. Y todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo en nuestras vidas. Y el pueblo de Dios mayoritariamente era idólatra, mayoritariamente cometía injusticias, y esto comporta un castigo reiterado en el pueblo de Dios. Pero el libro de Josué nos trae una esperanza. El libro de Josué es un libro de esperanza para el pueblo de Dios que peca, entre los cuales estamos nosotros, y es que volver a Dios, que arrepentirnos, trae paz a nuestras vidas. Que dejar al lado una vida de pecado para vivir devocionalmente una vida para Dios va a traer una bendición eterna en nuestras vidas. Una bendición que solamente puede palpar, puede probar el pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios nadie puede recibir las bendiciones de Dios. Y muchos de vosotros me diréis, pero yo estoy enfermo, pero yo no tengo trabajo, pero Dios está bendiciendo en medio de esa situación. Dios cada día nos da aquello que nos es necesario. No lo que queremos, no lo que nos gusta, no lo que pensamos que sería bueno, sino lo que sabe que es bueno para nosotros. Y tal vez esa enfermedad que estás viviendo es como Dios te quiere en su presencia, porque así le sirves de mejor modo. También veremos enfatizados en este libro de Josué la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, así como el hecho de que el poder para vencer a cualquier oposición a la fe lo tenemos en Dios. Que nadie vaya a luchar con el diablo con sus fuerzas, porque va a perder. Pero en Cristo somos más que vencedores. Nos recuerda reiteradamente lo importante que es que nos esforcemos cada día en vivir bajo las normas de Dios. Dios nos ha dejado unas normas escritas, unas normas que son de bien para nuestras vidas. Pero es que todo el mundo hace, no nos importa, es lo que la Biblia dice. La Biblia lo dice, yo lo hago. Pero es que nuestras iglesias hacen, no, a mí no me importa, no lo dice la Biblia, yo no lo hago. Eso es lo que quiere Dios, que seamos obedientes y fieles a su palabra. La fe que Dios nos da nos incorpora a un pueblo escogido de Dios, un pueblo que vive solo por fe, uno de los 5 pilares de la Reforma Protestante. Sola fe, solo por fe. No depende nuestra incorporación al pueblo de Dios de donde hayamos nacido, de cuál sea nuestra raza, de cuál sea el color de nuestra piel, de cuál sea nuestra... No depende de nada, depende solo de la fe que Dios nos da para que podamos creer en Él. Porque ni siquiera la fe es nuestra, es un don que nos da Dios. En el libro de Josué encontramos el cumplimiento de la promesa de Abraham, a Isaac, a Jacob, y este libro empieza justo después del Pentateuco. Nos encontramos con que el pueblo de Israel se ha quedado sin líder. Moisés ha muerto. Moisés ha muerto y resulta que el pueblo de Dios ahora no tiene líder. Todas las personas que salieron de Egipto, mayores de 20 años, y me corrige si no es así, habían muerto en el transcurso de esta peregrinación forzosa por el desierto. Y Moisés no podía ser menos. El pueblo de Dios había sido rebelde y Moisés, aún y siendo obediente, no había sido todo lo obediente que Dios le había pedido que fuera. ¿Recordáis cuando sacó agua de la piedra en Meribá? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que hablara la piedra, pero él la golpeó, confió más en la vara que en la palabra del Señor. Y esto le conllevó no poder entrar en la tierra prometida, pero como que era un siervo de Dios, Dios le concede una visión de aquella promesa, la cual él no iba a disfrutar. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 4. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo de Neftalí,
la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo Jehová: esta tierra prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla, pero no pasarás allá. Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida porque no había sido fiel a no había tenido ese cumplimiento perfecto de la ley y el mandamiento de Dios. El libro de Josué nos recuerda siempre, por encima de todo, que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Nos recuerda que, aunque en ocasiones somos rebeldes, su fidelidad está por encima de nuestra rebeldía, pero que esto, amada Iglesia, no nos sirva de excusa para ser rebeldes. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque, como nos recuerda el apóstol cuando escribe la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor, aunque en ocasiones nos cueste, aunque en ocasiones conlleve o nos conlleve dejar algo que realmente quisiéramos hacer de otro modo. Pero gracias sean dadas a Dios, que en su infinita misericordia no nos paga conforme a nuestras rebeldías, no nos paga conforme a nuestras infidelidades, sino que nos paga conforme a su promesa. Dios ha prometido y Dios cumple. Y gracias, Señor, porque es tu palabra la que me sostiene y no es mi obra. Gracias sean dadas a Dios, que envió a su Hijo a ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía ocupar como justos pecadores que somos. Pero vino el justo a ocupar el lugar de los injustos en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos una vida nueva y eterna, cumpliendo en su vida aquello que tú y yo no vamos a poder cumplir nunca. Nos vamos a estar esforzando hasta el día que abandonemos este mundo, pero nunca vamos a llegar al grado de santidad exigido por Dios. Así que no te relajes nunca, no pienses que ya por venir a la iglesia has cumplido o por llevar 15, 20, 30, 50 años de creyente, eso no salva. Quien salva es Cristo. Y es por su promesa, y es por su palabra. Y la fidelidad es porque Él, la fidelidad que le mostramos es porque Él es fiel para con nosotros. Y como que ha prometido, no nos deja. Este libro de Josué, entendido a la luz del Nuevo Testamento, nos proporciona una visión paralela de la promesa de Dios como un tipo del Evangelio de Salvación. Vemos en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 3, versículos del 7 al 9, que dice: sabed, por tanto, que todos los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y en Génesis capítulo 12, este es fácil de encontrar, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todos los israelitas, no dice todos los que entren, todos los que han nacido en el pueblo de Israel. Dice todas las familias de la tierra. La salvación es para toda persona que se arrepiente de su pecado, que entrega su vida al Señor y que se esfuerza cada día hasta que abandona este mundo en serle obediente. Esta promesa fue mantenida por Dios no solamente en aquel momento de la historia, sino que es mantenida también hoy. Si permanecemos fieles es porque Él es fiel para con nosotros. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33, podemos leer:
que nosotros anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, al cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos una relación del libro de Josué con el Evangelio, si nos vamos también a Hebreos, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Dice, y aquí menciona a Josué, dice, si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría pues de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y todos los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, reposamos en Él. Cristo es nuestro reposo. Podemos observar que la fidelidad de Dios hacia el cumplimiento de su promesa no es temporal, es algo perpetuo, es algo eterno, no es solamente para las personas que vivieron en los momentos del Antiguo Testamento, no solo para las personas que vivieron durante el momento que se escribió, durante el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, es para todas las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Como dijimos hace un instante, la promesa de Dios tiene un cumplimiento eterno. Dios ha prometido y Dios lo va a hacer. La entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida bajo la guía de Josué prefigura nuestra entrada en la eternidad con el Señor Jesucristo, donde heredaremos una tierra nueva, un cielo nuevo y reinaremos para siempre con Él. Y antes de empezar con nuestra meditación en el día de hoy, hay una observación más que me gustaría hacer en esa introducción, y es sobre el nombre de Josué. ¿Sabéis que Josué no se llamaba Josué? Si nos vamos a Números capítulo 16, versículo 13, perdón, al revés, capítulo 13, versículo 16, dice, estos son los nombres estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra a Oseas, hijo de Nun, le puso de nombre Josué. ¿Cómo se llamaba Josué? Oseas. Este era el nombre que Moisés le cambió a Josué. ¿Y sabéis qué significa el nombre de Oseas? Significa salvación. En Josué estaba el nombre de salvación, pero Moisés le pone un nombre más excelente. Dice, te vas a llamar Josué. Y Josué significa, en el Señor está la salvación. Y hay algo que me gustó mucho cuando estudié este libro y cuando estudié el nombre de Josué, y es que de algún modo Moisés ya sabía que Josué iba a prefigurar la persona de Cristo, porque Josué, leído en el griego y traducido al hebreo, el griego Josué es Jesús en hebreo, con lo cual de algún modo Moisés, el Señor ya le dio esta visión a Moisés de lo que iba a ser Josué. Y por ello podemos ver en Josué un tipo del Mesías llevando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la tierra prometida. Después de esta breve introducción, vamos a entrar en nuestra meditación de hoy. Introducción tal vez un poco extensa, pero necesaria para poder centrarnos en lo que vamos a poder ver y extraer algo de las muchas enseñanzas que este capítulo 1 de Josué tiene. Pero vamos a intentar extraer algo y pidámosle a Dios que ponga, bueno, ya lo ha pedido el pastor Luis, pidámosle a Dios que ponga esa atención en nosotros para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice que Moisés había fallecido. Moisés, el líder que Dios había escogido para llevar a su pueblo a la tierra prometida, fallece. Y el pueblo de Israel se queda sin aquel que los había dirigido durante 40 años y que todos esperaban alcanzar la promesa con él. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Pero nuestro Dios es fiel. Llamada iglesia, esto nos tiene que aportar consolación, porque la iglesia no depende de los pastores.
Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, pero el día que el pastor falte, Dios levantará un siervo que ocupará el lugar de él. Y para Moisés, Dios ya tenía previsto un recambio. Y perdonadme la palabra, y el Señor también me la perdona. Tenía previsto quién iba a ocupar el lugar de Moisés, y este alguien era Josué. Y en Josué podemos observar como en esta sucesión, podemos observar como en ocasiones la pérdida de un siervo supone el cumplimiento de la promesa del Señor. Cuando Moisés pierde la vida, el pueblo del Señor alcanza la promesa en Josué. Juntamente con Josué alcanza la promesa. A veces el cumplimiento de Dios viene de formas inesperadas, viene de formas inexplicables, viene de formas incomprensibles en nuestra mente, pero es como Dios lo ha planeado. Y esto, la muerte de Moisés ocasionó que se levantara un nuevo líder, un nuevo dirigente, un nuevo pastor para el pueblo de Israel. Y este pastor era Josué, quien Dios ya había predeterminado que iba a suceder a Moisés. El pueblo de Dios, aún y siendo rebelde, es preservado por Dios, porque Dios es fiel. Amada Iglesia, aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. El pueblo de Dios, aún y no cumpliendo a cabalidad la obediencia exigida por Dios, recibe el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nada depende de nosotros, todo viene de parte de Dios. Es Dios quien hace todo en las vidas de su pueblo. Es Dios quien tiene ese sostenimiento de su amada Iglesia. Y en este libro de Josué vemos el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Por fin iban a entrar en la tierra prometida por el Señor. Habían pasado de un periodo de prueba en el desierto, un periodo largo de 40 años, a la obtención de la promesa hecha por Dios en la tierra prometida. Por fin iban a alcanzar, pero hay un requisito de parte de Dios para poder alcanzar sus promesas. Hay un requisito de parte de Dios y ese requisito es la obediencia. ¿La obediencia nos va a hacer salvos? No, pero va a demostrar que somos salvos. Nadie va a alcanzar el cielo por lo que pueda hacer, pero lo que hagamos demostrará si somos ciudadanos del pueblo de Dios o no. La obediencia del cristiano no debe ser una obediencia sacrificial ni meritoria, debe ser una obediencia devocional. No podemos hacer más que obedecer al Señor, no podemos hacer más que servirle. Él dio su vida por nosotros y la ha dado para que tengamos vida eterna. Los versículos 1 y 2 de este libro de Josué dicen: aconteció que después de la muerte del siervo de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios le había otorgado a Josué la responsabilidad de terminar la obra o la labor que Moisés había empezado. Pero para llegar a alcanzar esa promesa de Dios había un último obstáculo que salvar. Ese obstáculo era el Jordán. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, hacia la tierra que yo les doy. Para atravesar el Jordán, contaron también con la colaboración de Dios. Dios fue quien les ayudó a atravesar el Jordán. Pero cuando leo que Dios hace pasar al pueblo por tierra seca, a mí me viene a la memoria un acontecimiento que está en el libro del Éxodo. Y este acontecimiento es cuando el Señor abre el Mar Rojo para que el pueblo de Dios también pueda huir de la esclavitud de Egipto por tierra seca. Y el Mar Rojo fue abierto para librar al pueblo de la esclavitud. Pero el río Jordán ha sido abierto para que el pueblo de Dios pueda alcanzar la promesa, la herencia prometida. Y amada Iglesia, Dios nos ha abierto a nosotros el río Jordán, el Mar Rojo, para que podamos abandonar la esclavitud de este mundo. Todos podemos vencer esas cosas que aún nos atan a este mundo en Cristo. En Cristo. Podemos vencer esos ofrecimientos, podemos no ceder a esas costumbres
las cuales este mundo nos quiere imponer. ¿Qué más da que se casen un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, si se quieren? Pues Dios dice que no. Si esa criatura va a nacer mal, ¿para qué la vamos a traer al mundo? Mejor es quitarle la vida. Dios dice que no. Yo no entiendo, yo no cuestiono, yo obedezco. Porque Él ha abierto el mar Rojo para que yo pueda huir de esos costumbrismos que este mundo nos quiere poner. Y como digo, ahora nos ha abierto el río Jordán para conducirnos hasta la tierra prometida. Llamada Iglesia, estamos en la misma presencia de Dios. Él ya, pero todavía no. Aquí vivimos una representación de lo que va a ser nuestra eternidad. Y quien no sea feliz hora y media en la iglesia, 2 horas y media, ¿qué más lo va a pasar en la eternidad? Porque allí no va a haber nada más que hacer. En el paso de Jordán tenemos un encuentro con la gracia soberana de Dios, porque fue Dios quien separó las aguas de Jordán, igual que hizo en el Mar Rojo. Recordar que cargaron el arca del pacto, los sacerdotes, y se acercaron al Jordán, y en el arca del pacto estaba la misma presencia de Dios. Y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río empezó a cortarse para que el pueblo de Israel pudiera pasar por tierra seca. Esto lo podéis leer en Josué 3:13, donde fue Dios quien abrió el Jordán cuando los sacerdotes pisaron el agua del mismo. El arca del pacto es un símbolo de la presencia y de la santidad de Dios que lleva a su pueblo hacia la tierra prometida. No es por méritos humanos, no fue los sacerdotes, no fue nada más que la acción de Dios quien abrió el río Jordán. Vemos el inicio de esa nueva etapa para el pueblo de Israel, tanto y cuanto ahora reciben la promesa hecha por Dios. Aquella promesa que Dios había hecho a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y les declara lo que iban a heredar. Josué capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: yo os he entregado, tal como dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y qué vergüenza que vemos vídeos por internet donde los cristianos pisan un coche porque dicen: no, si yo lo piso, Dios me lo tiene que dar. No, no seamos infantiles. No seamos infantiles. Dios nos da todo cuanto necesitamos. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el más grande donde se pone el sol será vuestro territorio. El pueblo de Dios empieza una nueva etapa en la tierra prometida por Dios. Y vemos que todo es por la presencia y la protección de Dios en sus vidas. Cuando Dios está en nuestras vidas, todo nos va bien. Somos felices hasta en la enfermedad. Cuando Dios está en nuestras vidas, todo nos va bien. Y es que la presencia y el cuidado especial de su Dios, de nuestro Dios, está presente todos los días de nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te va a dejar. Aunque tú seas infiel, Dios va a permanecer fiel si realmente le has entregado tu corazón. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y este Dios de Deuteronomio es el mismo Dios que predicamos hoy desde este púlpito. No te va a dejar ni te va a desamparar, amada iglesia. Ese es el Dios que predicamos desde este púlpito. En el versículo 5 del texto que meditamos en el día de hoy, en Josué 1 dice: Josué 1, versículo 5, dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, ¿qué he hecho yo para que me quieras tanto? Y estos textos traen a mi mente también un versículo que encontramos en Romanos 8:31 que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos frente en nuestra vida. Un día le entregamos nuestro ser al Señor Jesucristo, un día le reconocimos como el Salvador de nuestras vidas, pero eso no es lo más importante, que sí, lo más importante es reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, porque mucha gente reconoce que Cristo es el Salvador, pero no le entrega su vida, y eso no sirve. Cristo es el Señor de nuestras vidas, y cuando es señorío, nuestra vida no nos pertenece,
le pertenece a Él. Estamos en una nueva etapa, andamos en novedad de vida, en una nueva vida en Cristo, y ahora esa gracia nos va a acompañar hasta el día que abandonemos esta tierra. La gracia, la paz y la misericordia de Dios van a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el último versículo del Evangelio de Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso sí, nuevamente hay un requisito, y es reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Hay que saber qué es nuestro Salvador, pero tenemos que tener claro que nuestra vida ya no nos pertenece. Dios nos ha hecho atravesar el Jordán y ahora nos hace un llamado a vivir en santidad. No una santidad conforme a nuestro baremo, sino conforme al baremo que tenemos escrito en la santa palabra de Dios. Los versículos 6 y 7 de Josué 1 dicen: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de Dios. No a la parte que me gusta, a toda la ley de Dios. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que di a mi siervo Moisés. No te apartes, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos una exigencia de parte de Dios, amada Iglesia. Esfuérzate, esforcémonos. Amén. Es que me cuesta orar cada día, esfuérzate. Es que me cuesta leer la Biblia cada día, esfuérzate. Es que me cuesta amar a este hermano porque es muy quisquilloso, esfuérzate. Es que me cuesta amar a aquel hermano porque me señala todos mis defectos, esfuérzate. Es que me cuesta amar a toda la congregación por igual, yo prefiero, no sé, los de mi raza, prefiero los del color de mi piel, prefiero... No, esfuérzate. Somos uno en Cristo. Esfuérzate. Es que me resulta tedioso orar cada día y no ver la respuesta que yo quiero recibir. Esfuérzate, Dios te mostrará la respuesta que tienes que recibir. Y así puedes añadir todos los esques que quieras poner en tu vida. Es que me cuesta vencer al sofá, es que el verano me gusta más la playa, en invierno me gustan más las barbacoas, y vamos poniendo excusas, pero el Señor nos dice: esfuérzate, esfuérzate. Y no habla solamente de esforzarnos a realizar todas y cada una de las cosas que Él nos llama a hacer en la Biblia. No nos llama a hacerlo de cualquier forma, ni forzosamente, sino que nos llama a obedecer sus mandamientos de un modo devocional. Yo no lo hago porque Dios me obliga, lo hago porque quiero agradar a Dios. A mí la Iglesia no me prohíbe nada, a mí la Iglesia no me pide que haga nada, yo obedezco a la Biblia. La Biblia es la que nos dice cómo debemos vivir delante de Dios y donde está escrito todo lo tocante a nuestra novedad de vida en Cristo Jesús. Esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley. El llamado es hacer todo bajo un conocimiento, un convencimiento espiritual y bíblico. No porque lo hagan los hermanos, sino porque el Espíritu Santo de Dios me convence de que es así. Hemos heredado vida eterna y no se trata ya nunca más de obrar como yo pienso, como yo creo, como a mí me gustaría. Ahora la Biblia es quien tiene que decir cómo debo hacer, cuándo, dónde, con quién y de qué forma. Conforme a toda la ley de Dios, sin apartarnos de sus exigencias ni a la derecha ni a la izquierda. Si otras congregaciones más numerosas, con pastores más famosos, con mejores instalaciones, hacen o no hacen conforme a la palabra, cuentas le darán al Señor. No tenemos que imitar lo que hagan los demás, tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y si otras congregaciones hacen cosas que la Biblia manda hacer y nosotros no lo hacemos, copiémosla. Pero no lo hagamos porque lo haga aquella congregación.
Procuremos siempre que lo que hagamos sea conforme a lo exigido por Dios, sin apartarnos de su palabra, que es nuestro GPS. Es quien nos guía por nuestro andar en este mundo. Y la palabra de Dios ha de ser nuestra guía, como fue Josué, el guía del pueblo de Israel para poder atravesar el Jordán. Josué capítulo 24, versículos del 14 y 15, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amada Iglesia, cada uno de vosotros, cada una de vosotras y vuestras casas, servid al Señor. No existe, no ha existido, ni existirá otra guía para el buen funcionamiento de la Iglesia que la palabra de Dios. No es cuestión de costumbrismos, de cuestiones sociales, no es cuestión de nada de eso. Es la palabra y la obediencia a la misma. Es que no puedo, esfuérzate. En Cristo todo lo podemos. No se trata de tradiciones, de normas, ni de adoptar lo que hagan nadie. Es lo que la palabra de Dios nos diga. Y bajo un convencimiento del Espíritu Santo de Dios. Si la Biblia lo dice, amén. Si la Biblia no lo dice, por mucho que lo hagan otras congregaciones, la nuestra no. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y cuando venimos los domingos a la congregación, de un modo especial experimentamos esa comunión con el Señor. De un modo especial podemos vivir de un modo más palpable la comunión y el amor de Dios. Porque en nuestra casa tal vez nos acordamos de los hermanos, pero aquí los vemos, aquí podemos saludarlos, podemos palparlos, y Dios nos permite este anticipo de cómo va a ser nuestra eternidad en su presencia. El llamado para la Iglesia es a vivir según la enseñanza bíblica. Versículos 8 y 9 de Josué 1. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No permitamos, amada Iglesia, que desde los púlpitos se nos hable de otra cosa que no sea la palabra de Dios. No os dejéis llenar la cabeza de paja ni de pájaros. Que vuestra mente, vuestro corazón sea lleno de la palabra de Dios. Atesorémosla en nuestro interior. Atesorémosla en nuestro interior. Amémosla. Vivámosla. No puedo. Esfuérzate. Esfuérzate. Así que cualquier cosa que nos puedan decir, por muy motivacional, por muy aparentemente consolador que pueda ser desde un púlpito, si no está avalado por la Biblia, no es para nosotros. El texto nos dice, no nos dice que serás rico, no nos dice que tendrás salud, no nos dice que todo te va a ir bien, no te dice que te van a hacer presidente del gobierno ni pastor de tu iglesia, te dice que todo te va a salir bien. Tú obedece, no te preocupes, tú solo obedece. Solo obedezcamos conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas, todo nos va a ir bien, porque Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Josué fue llamado a servir y se dispuso y recibió una orden y le dijo: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y aunque su obediencia fue voluntaria, aunque su obediencia fue incondicional, tenía un galardón de parte de Dios. Dios les había prometido que iban a heredar la tierra y se la iba a dar. Yo os he entregado, como dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestro territorio. Y el galardón de Dios recibe
la obediencia. Va mucho más allá de lo físico, va mucho más allá de lo material. Es un galardón espiritual, es algo que solo se puede vivir desde el espíritu. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Amada iglesia, aférrate a estas promesas. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú solo esfuérzate y sé valiente. Que se ríen de ti, que se rían, que te critiquen, tú obedece a Dios, esfuérzate y sé valiente y medita de día y de noche en el libro de la ley, haz prosperar tu camino de esta forma, siendo obediente, siendo esforzado, siendo valiente. Exhortación a ser valiente que se nos repite en el versículo 9. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida, donde quiera que vayas. Todos los días de tu vida, no lo dice, lo he añadido yo. Disculparme. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y a partir de este punto es cuando Josué toma los carruajes, toma las riendas del carruaje y dice, ahora vamos a atravesar el Jordán. Yo me esfuerzo en el Señor, yo soy valiente y vamos a atravesar el Jordán. Pero es que es caudaloso, no es el Jordán como lo conocemos ahora, era un Jordán caudaloso. No sé si como el Amazonas, pero sí que era bastante más grande que el Jordán que podemos ver ahora. Y claro, se encuentran con aquel impedimento el pueblo de Dios y dice, ¿pero cómo lo vamos a atravesar? Y Josué dice, vamos. Se esfuerza, cree en la promesa de Dios y desempeña con prontitud aquella labor que Dios le había encomendado. Versículos del 10 al 15. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo. Versículo 10 del capítulo 1 de Josué. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo. Id por el campamento y dad esta orden al pueblo. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestros ganados heredarán la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta en tanto que Jehová haya dado reposo, al igual que a vosotros. Y ellos también reposarán la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este río del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis y tomaréis posesión de ella. Es Dios quien otorga el mando de su pueblo a quien Él cree oportuno. Es Dios quien hace que ese dirigente de su pueblo sea obediente a su palabra y es Dios quien va siempre delante de vuestro pastor. Vuestro pastor es la cabeza que Dios ha escogido para que vosotros podáis ver, pero por encima de él está el Señor. Por encima de los pastores está el Señor. Versículos 16 y 18, y ya vamos terminando. Dice, entonces ellos respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus órdenes en todas las cosas que mandes, que muera. Y nuevamente la recomendación, la exhortación. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Josué, en obediencia y sumisión a Dios, dirigió a Israel en esa última etapa antes de llegar a la tierra prometida, distribuyendo la tierra por tribus como Dios le había mandado. Él es fiel a aquello que Dios le manda. Josué fue el hombre que escogió Dios para dar cumplimiento a su promesa, pero pasado el tiempo, el pueblo de Israel volvió a olvidar aquella fidelidad de Dios. Una vez más cayeron en el pecado de la idolatría, de la desobediencia, y como hemos titulado nuestra predicación en el día de hoy, el pecado conlleva castigo, pero el arrepentimiento trae restauración. De igual modo que Josué llevó a Israel a la tierra prometida, Cristo, permitidme la expresión, sobre su espalda,
nos ha atravesado el río Jordán. Hemos pasado por él, que es el camino. Él es la tierra seca que nos lleva a la herencia prometida por el Padre. El pecado nos tenía esclavizados a este lado del Jordán. Nosotros vivíamos muy felices en nuestros quehaceres, en nuestras vivencias personales. Vivíamos pensando que no necesitábamos nada en este mundo porque lo poseíamos todo. Después, fuera de la predicación, os contaré un chascarrillo. Porque lo poseíamos todo. El pecado nos tenía esclavizados hasta el Jordán y no podíamos llegar al otro lado del río si no había quien nos atravesara el Jordán. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él fue no un guía cualquiera, sino que fue el guía con mayúsculas, quien vino a este mundo, se arremangó, cargó con nuestras culpas, se fue a la cruz del Calvario y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Y Dios ya nunca más nos ve como culpables. Pero Señor, si yo peco, Dios nos ve en su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se humanó y vino a este mundo a cargar sobre él todo el peso de la culpa y del castigo que a ti, amada Iglesia, y a mí nos correspondía cargar. Un castigo que merecíamos justamente, el justo ocupando el lugar de los injustos. ¿Para qué? Para que pudiéramos acceder a la gloria de Dios, para que pudiéramos atravesar el último Jordán y llegar a la posesión de la tierra prometida. Quien está en Cristo tiene nueva vida en él. La pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿en qué lado del Jordán me encuentro yo? ¿En qué lado del Jordán te encuentras tú? Dios envió al único guía que te puede llevar a la tierra prometida. ¿Vas a despreciar al único medio que Dios da para poder llegar a su presencia? No sé cuántos no convertidos puede haber aquí en esta mañana. No sé cuántas veces habéis escuchado la palabra de Dios, pero el juicio del Señor llegará un día. Y no sabemos si el Señor volverá hoy, ahora o dentro de 1000 años, pero volverá. ¿Y en qué lado del Jordán vas a estar cuando Cristo vuelva? ¿Vas a despreciar al único medio por el cual lo puedes atravesar? Si no eres creyente, reconoce tu culpa, pide perdón, reconoce tu culpa, arrepiéntete, pide perdón y acepta al Señor Jesucristo como el dueño y Señor de tu vida. Vamos a orar.